y a veces va pasando eso, y luego va con señalización, y luego va respuesta intraoral y respuesta celular, y luego respuesta intraoral. Y después viene la parte de respuesta inmune frente a microorganismos o agentes infecciosos. Entonces, el día de hoy traigo así como una extracción de diferentes imágenes que vienen ahí mismo en el libro de Abbas, que ustedes se van a ir encontrando a lo largo de esos capítulos. Aquí vamos a terminar más o menos, creo que es capítulo 14 o 15, algo así. ¿El de agentes infecciosos? Sí, el de agentes infecciosos creo que es como el 16. Ah, es el 16. Y lo demás que traigo aquí es hasta creo que 14. Me ambienté en 15 porque voy a ver 15, 18. La otra clase también voy a hacer así un compendio de varios capítulos que van a hablar de autoinmunidad. Parece que es el tema que vamos a abordar. Pero ya les digo dónde es que lo veamos. Ahorita vamos a... Entonces estaremos leyendo del 9 al 21. Sí, no me acuerdo cuál nos quedamos el pasado. Ah, sí. Entonces el 9 hasta el 21. Creo que sí. Creo que sí. Pero voy a ayudar porque es con el proyecto. Muchas gracias. Y aquí, como son imágenes, me gustaría que antes de explicarlas ustedes las lean, porque justamente es lo que van a hacer conmigo, van a leer y van a ir viendo las imágenes. Entonces voy a dar un minuto para que vean la imagen y después vamos a hablar de esa imagen previamente. Empieza el capítulo en activación de los linfocitos. Si ustedes recuerdan, entonces la respuesta inmunitaria adaptativa comienza con dos partes muy importantes. Una es la activación de estos linfocitos, los cuales van a ser linfocitos T y linfocitos B, pero también comienza con otra célula que es muy importante y que dijimos que era la que se encontraba exactamente en medio entre la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa, y nos referimos a las células presentadoras de antígeno. Y justamente, por favor, observen esta primera imagen que ven aquí. Es activación de los linfocitos T, y estos son vírgenes, y posteriormente efectores por el antígeno. ¿Qué quiere decir? Observen muy bien ahí la imagen primero antes de que hablemos de él. Ya creo que ahí vienen ustedes eso, ya más o menos se dan una idea en base a lo que ya habíamos visto antes. ¿Qué sería esto? Un ganglio. Este sería un ganglio. ¿Por qué creen ustedes que empieza con linfocitos vírgenes? Porque están recién, o mejor dicho, no están diferenciados hacia la defensa de un antígeno en específico. ¿Qué es lo que sucede? Justamente estos linfocitos vírgenes se van a encontrar en los ganglios, y posteriormente en ese sitio es donde las células presentadoras de antígeno, en este caso una célula dendrítica, hace contacto con estos linfocitos. ¿Y qué va a generar? Linfocitos efectores, linfocitos que van a estar diferenciados y van a tener la capacidad de poder hacer frente hacia el antígeno que se encuentra dentro de esa célula que está presentando. Entonces, justamente fue lo que vimos la clase pasada, que esta división se iba a ver linfocitos T, efectores o cooperadores, citotóxicos, o linfocitos B, que era la otra parte. Entonces, ahora en estas imágenes, lo que vamos a ir viendo, la clase pasada hicimos como un resumen de qué es lo que iba a pasar a grandes rasgos. Hoy vamos a empezar a ver ya un poco de mecanismos moleculares, cómo es que sucede y qué es lo que va pasando y bajo qué secuencia va sucediendo esto. Entonces, aquí primero nos ubicamos en linfocitos. Entonces dijimos que estos linfocitos son linfocitos vírgenes.
Cuando un bebé está recién nacido, pues este bebé no tiene su respuesta inmunitaria tan desarrollada porque no ha estado en contacto con diferentes tipos de antígenos. No es lo mismo que nosotros que ya hemos vivido 30, 40, 45 años, dependiendo de la edad que tengamos, frente a diferentes tipos de antígenos. Entonces, en este caso, justo lo que está sucediendo, se está presentando el antígeno y justo por eso aquí inicia la activación del linfocito. Y hay todo un capítulo en el libro para presentar cómo es que sucede esto. Y esta diapositiva lo resume bastante bien. Estos linfocitos, desde linfocitos vírgenes y posteriormente activarse hasta linfocitos efectores, ahora sí van a ir hacia el tejido o el lugar en donde se está llevando a cabo el proceso de infección. Este proceso o este lugar de infección, ahora sí, ya estos linfocitos como tal, que ya son específicos para este antígeno, ya van a quedar con una respuesta inmunitaria específica frente a este tipo de microorganismos, como se encuentren, si se encuentran libres en el sitio de infección o si se encuentran fagocitados dentro de algún macrófago, ya dependerá del caso, pero a final de cuentas son específicos frente a este antígeno. Posteriormente se encuentra esta diapositiva. Si ustedes se fijan, entonces viene aquí como que la secuencia de lo que va a ocurrir. Primero se va a reconocer el antígeno y si se fijan, este antígeno ya está siendo presentado por la célula frente al complejo mayor de histocompatibilidad, lo está presentando, se coloca en contacto con linfocitos vírgenes, tanto operadores como citotóxicos. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se van a diferenciar y va a generar, ¿cómo es que sucede esto? Principalmente con comunicación entre las células. ¿Cómo se comunicaban las células? Mediante diferentes procesos con moléculas principalmente o con receptores, con proteínas. Si ustedes se fijan, va a haber liberación de algunas citocinas, se diferencian y posteriormente se activan y la expansión clonal. Dijimos que se necesitaba no uno, sino gran cantidad de estas células para que pudieran hacer frente a un proceso infeccioso. De nada sirve que esto sea muy eficiente, pero que al final de cuentas no haya expansión clonal, porque posteriormente esta célula única que se diferenció no es suficiente para un proceso infeccioso. Necesitamos expansión clonal y ahora sí, diferenciación y posteriormente ya el resultado. ¿Cuál sería el resultado? Si es citotóxico, muerte de la célula, todo completamente. No le interesa solamente sino toda la célula. Y si es de tipo operador, dijimos que ayudaba. ¿Y cómo ayudan estos linfocitos? Activan a el macrófago para que tenga o sea más potente para eliminar lo que se encuentra dentro de la célula. Esa sería la otra fase. Esos son los pasos como realmente es que sucede. Ahora, aquí en esta imagen me gustaría que observaran principalmente esto que se encuentra aquí, que es como la clave de lo que está sucediendo. Observen ustedes que otra vez en esta imagen está representada una célula presentadora de antígeno. Posteriormente está el complejo mayor de histocompatibilidad presentando un antígeno. Si ustedes observan, en ambas se observa lo mismo. ¿Qué le vende diferente a una y a otra? Una tiene el CD28 y la otra no lo tiene. Bueno, tiene, pero le falta el de Ok. El CD28 está en la otra célula. Pero en esta célula, que es la célula dendrítica, ¿ya vieron eso? Si se fijan, B7 no está expresado. B7 es un receptor que va a expresar la célula dendrítica. ¿Por qué es importante detallar esto? Porque yo hace rato, o en los clases anteriores les decía, una vez que el linfocito se coloca en contacto con la célula dendrítica o con la célula presentadora de antígeno, hace unión y se despierta la respuesta inmunitaria. No necesariamente es así. ¿Por qué? Porque llegamos a la parte molecular. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Voy a indagamos un poquito. ¿Qué es lo que sucede? Esta parte que está aquí, la célula no está presentando unos receptores. Estos receptores se llaman coestimuladores. Y estos coestimuladores solamente son presentados cuando la célula dendrítica
¿qué va a dar como resultado? No va a haber respuesta inmunitaria, y eso tiene que ver con la respuesta inmune, y justamente también como cuando tenemos enfermedades autoinmunitarias. Por eso me interesa esta parte. Entonces, si ustedes se fijan, está el contacto del que hemos hablado, pero ahora agregamos estos coestimuladores, que son otra vez proteínas en la superficie. ¿Cómo es que estos van a salir a superficie? Porque van a expresarse mediante lo que ya ingresó dentro de la célula. Se activa, posteriormente le expresa, y ahora sí, esta célula, ahora como tal, va a unirse a un linfocito, y si se fijan, ahora sí, esta célula va a liberar citocinas, y estas citocinas van a hacer unión frente al receptor del linfocito. Este linfocito ahora va a activarse y va a expresar, en este caso, CD28. Y estas, ahora ya activadas ambas, van a unirse mediante el complejo mayor histocompatibilidad, pero también los coestimuladores. Ahora sí, ya se considera una célula que está totalmente activa para la respuesta inmunitaria. Entonces, no solo es necesario que se unan y ya no pasa nada, sino que recuerden que las células se comunican. ¿Cómo? Liberando ciertas moléculas que van a hacer algo dentro de los linfocitos. ¿Qué algo o qué es ese algo? Expresión de ciertos receptores o de ciertas proteínas para poderse comunicar. Si ustedes se fijan en una célula que se le conoce como reposo o que no está activada, pues prácticamente no van a estar presentes los coestimuladores, y aquí no va a haber ninguna respuesta frente a destruir este antígeno en específico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora sí, respuesta inmunitaria activada, mayor expresión de coestimuladores, ahora sí, liberación de citocinas y posteriormente proliferación y diferenciación de estos linfocitos como tal. Ahora sí están activados para llevar a cabo un proceso de lo que tenga que hacer, citotóxico o cooperante. Ahora, si se fijan, habíamos dicho que la respuesta inmunitaria entonces no era como la innata, que es inmediata. Habíamos dicho que se tardaba, tiene un proceso, y de hecho esta es la gráfica que nos está mostrando más o menos el tiempo en el que pasa ese proceso. Si ustedes se fijan, en la parte de arriba se encuentra una gráfica que viene sobre el tiempo y viene midiendo algunas moléculas o algunos receptores que se van a ir expresando en las células. Pero como decíamos, una vez que una molécula es liberada de una célula, esta molécula libera una célula. Una vez que la molécula ingresa a la célula y que la célula logra expresarla y colocarla en su superficie, eso le cuesta tiempo a la célula, y por eso es que este proceso no es inmediato. Por eso aquí, primero, cuando el linfocito está virgen, estamos en nuestro tiempo cero. ¿Por qué? Porque estos no están activados, pero recuerden que estos linfocitos ya se encuentran hechos. No tenemos que empezar a decir al cuerpo, linfocitos de vírgenes, para que después yo los pueda utilizar. Ya está. Disculpe, doctora, me interrumpa. Entonces, los linfocitos vírgenes solamente se encuentran dentro del ganglio o si están en circulación a través de los vasos linfáticos. Sí se encuentran, son así una super ultra baja cantidad, pero sí se pueden llegar a encontrar. Lo más frecuente y lo más útil es que se van a encontrar no nada más en los ganglios, sino en órganos secundarios, porque son en donde se van a presentar los antígenos. Aquí es el sitio exclusivo en donde van a estar. Entonces, estos linfocitos T vírgenes ahora sí van a retenerse en el ganglio linfático y posteriormente van a proliferar. Y si se fijan, del linfocito virgen a que proliferen son más o menos 12 horas cuando ya tenemos mayor cantidad de estas células. Después, amplificación y funciones efectoras, y después el control de la respuesta. Pero ya estamos hablando de que ya pasaron días, casi una semana, desde que se generó un estímulo para que se diferencien estas células. Por eso es que es
tardada la respuesta inmunitaria de tipo adaptativa, porque va generando tiempo, si se fijan ustedes, el que vaya expresando ciertos receptores, los cuales necesitan para llevar a cabo la unión con las células efectoras y así llevar a cabo la respuesta inmunitaria frente a que tenga que llevar la reacción. Ahora, esto que está aquí son esas moléculas que nosotros decimos que van a ser expresadas en un linfocito. Si ustedes observan, de este lado tenemos la célula dendrítica, tenemos un linfocito y posteriormente estos linfocitos T pueden ser diferenciados hacia diferentes tipos de linfocitos. Ya habíamos mencionado linfocito T, linfocito T, CD4 y CD8, creo que es lo que más tienen en mente, pero no son los únicos. Aquí viene un ejemplo del linfocito TH1, TH2 y TH17. ¿Por qué son importantes o relevantes? Si ustedes se fijan, estos linfocitos van a tener la capacidad de liberar o de producir ciertas citocinas, estas moléculas que dijimos que es para que se comuniquen las células. En el caso del linfocito TH1 libera interferón gamma, en el caso del H2 libera interleucina tipo 4, 5 y 3. Y en el caso de la 17 o la H17, 17A, 17F y 22. ¿Por qué son importantes? Porque dentro de la reacción inmunitaria van a tener un papel fundamental y justamente por eso el linfocito es una de las células mayormente estudiadas en el organismo. Los receptores, las moléculas que libera, para qué sirve, en qué momento cambia o se diferencia. Todo eso es muy importante para marcar o para conocer esta información. Una vez que el interferón gamma está liberado en el medio, ¿qué es lo que sucede? Los demás células que se encuentran ahí se van a activar y gracias a eso estamos hablando de la respuesta inflamatoria y empezar a generar mayor acúmulo de células en el sitio del lugar en donde se está llevando el proceso infeccioso. Si vemos interleucina 4, 5 y 13, ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Activan principalmente el mastocito o eosinófilos. ¿Cuándo es esto muy eficiente? Principalmente cuando tenemos un parásito de tipo helminto o incluso parásitos, por ejemplo, es en enfermedades alérgicas. Este es el paso que vamos a ver que se va a diferenciar más. Van a existir linfocitos que me van a producir interleucinas 4, 5 y 13 y esto me va a ayudar para generar mayor unión o para que lleguen más ahí eosinófilos a ese sitio. ¿Qué vamos a encontrar ustedes cuando vean a sus pacientes o que estén sospechando de alguna infección, ya sea parasitaria o alergia? Pues van a ver la clínica del paciente, pero si le envían a hacer un estudio, por ejemplo, la biometría hemática o eosinófilos nasales directamente, que van a encontrar mayor concentración de eosinófilos. ¿Por qué es lo que está sucediendo? Porque llegaron ahí como por las interleucinas que se están liberando, por el linfocito HT2 y así nos podemos ir hacia atrás. ¿Qué fue lo que desencadenó todo eso? Este mito o esta reacción alérgica con el antígeno empezó aquí. Desencadenó que esta célula presentadora de antígeno desplazara el linfocito, luego el linfocito recuperador, luego se liberaron las citocinas y con eso hay mayor acúmulo de células específicas para tratar de eliminar ya sea el parásito o la respuesta alérgica. ¿Qué nos podemos encontrar acá? Principalmente activación de macrófagos y estos se utilizan mucho para microorganismos que están ya intracelulares y esto puede ser en diferentes tipos de enfermedades, simple y sencillamente infecciones crónicas, por ejemplo lesiones tisulares, enfermedades autoinmunitarias, también se puede presentar esto. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y en el caso de interleucinas 17, A y F y 22, principalmente procesos inflamatorios, procesos de altas concentraciones de neutrófilos y además de monocitos. Estas células se van a empezar a concentrar en el caso de enfermedades o de infecciones por bacterias extracelulares o incluso con hongos. Entonces, si ustedes se fijan, ya esto empieza a tener un poco una razón más de ser y ya empieza
a tener una forma un poco más, vaya, un contenido que ya le da respuesta a cosas que ustedes se pueden encontrar con sus pacientes. Justamente por eso es la importancia de la información teórica. Doctor, entonces el DH1 también más para aplicar. DH1 es más para como dice, microorganismos celulares. Sí, microorganismos celulares van a producir esto. Ahora, estos no pueden ser analizados de forma tan sencilla en los laboratorios básicos. Por ejemplo, estudios simple y sencillamente para la biometría, te dice todos los linfocitos, pero no te dice si es H1, H2, no te dice si es T, citotóxico, B, etc. Nada más te arroja linfocitos. Si por algún motivo se necesita saber cuál es el perfil de estos, se envía a hacer un panel de diversidad de los linfocitos y te va a mostrar la cantidad de cada uno en específico para ver si efectivamente está sucediendo dentro de los parámetros normales, si alguno de ellos está más elevado, si tiene que ver con lo que tú pensabas o diagnóstico, etc. Pero sí se pueden analizar también. Ahora, aquí de este lado es una imagen que ahora está presentando, si ustedes se fijan, linfocitos, célula presentadora de antígeno, ya tiene dentro su antígeno, ya lo está expresando incluso en la superficie, y ahora sí, esto me parece muy importante que ustedes lo observen y que lo observen de forma detallada, porque si se fijan, aquí está un linfocito T y aquí está otro linfocito. En este caso es un linfocito citotóxico, linfocito T citotóxico, linfocito T cooperador y además citocinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vayan a pensar ustedes que estamos hablando de citotóxico o cooperador o H17, etcétera, y que estos solamente trabajan de forma independiente. ¿Qué quiero decir? Que la respuesta inmunitaria es mucho más complejo que eso, y la realidad es que van a estar actuando al mismo tiempo. Por eso es que se van expresando gran cantidad de receptores y no solo uno, porque si solo tengo uno, pues aquí solamente voy a tener un linfocito y yo no voy a tener como que más ni unirlo, ni recibir señales, ni mucho menos. Por eso es importante la expresión de estos receptores en la superficie de la célula. Aquí de este lado entonces ustedes pueden observar que está el linfocito T operador, el cual va a liberar citocinas. ¿Qué hacen estas citocinas? Actúan, por eso es cooperador, porque lo que hacen es potenciar o ayudar a que esta célula como tal pueda generar coestimuladores, porque la activan, la hacen como más potente. ¿Y qué pasa al generar más coestimuladores? Se señalizan en unión con mi célula dendrítica y ahora sí se diferencian. Posteriormente también nos vamos a encontrar otra opción. Si está el linfocito T operador unido con mi célula, posteriormente, cuando no está unido este linfocito, ahora sí, ¿qué va a pasar? Si se fijan ustedes, otra vez se expresan estos coestimuladores. Esta célula ahora, que ya está activada, va a generar proteínas, o en este caso citocinas. Y estas citocinas, ahora sí, le van a dar la diferenciación al linfocito. ¿Y qué va a suceder? Ahora es linfocito T, pero de tipo citotóxico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dependiendo de la combinación de uniones de las células, van a encontrarse hacia la diferenciación o incluso hacia la citotoxicidad, de que depende de estos receptores y coestimuladores de cómo es que están funcionando. No les voy a preguntar todos en el examen, pero sí quizás un ejemplo o algo así, ¿okay? Pero que ustedes estén conscientes de para qué sirven estos coestimuladores. Ahora sí, linfocitos TCD4, que son los cooperadores, nos van a aumentar la capacidad de las células dendríticas, la capacidad de estas células para poder generar una respuesta, ya sea de diferenciación o de activación. ¿Para qué? Para llamarle a más células fagocíticas o para diferenciar el linfocito hacia citotóxico, por ejemplo, que es como lo más frecuente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
sin ausencia de, perdón, si no hay liberación de citocina, no hay respuesta. Sí, sí hay liberación de citocinas, porque también depende de qué tipo de citocinas. Si se fija aquí, no viene qué tipo de citocina, porque una sola célula no solo produce un tipo de citocina. De hecho, esa es otra cosa que me parece importante. No sé qué tanto vieron de Mato o qué tanto recuerdan de Mato, pero por ejemplo, en la línea para la generación de las células sanguíneas, las células sanguíneas se van diferenciando mediante citocinas y van siendo combinaciones diferentes de citocinas. Entonces, no podemos tener una sola citocina para una cosa cuando realmente son combinaciones. Por ejemplo, citocina 1, citocina 2, 7 y 13 generan que la célula, en lugar de tener una respuesta hacia citotóxico, genera que esta célula se diferencie a célula madura y ahora salga torrente sanguíneo en médula ósea. Entonces, las citocinas como tal son moléculas que van a formar parte de una señalización celular, pero pueden servir tanto para diferenciación celular y esta no tiene que ver con la respuesta inmunitaria también. Entonces, no sé si me explico en ese punto, de que, por ejemplo, la teoría monofilética de las células sanguíneas es de una célula pluripotencial, se va a diferenciar hacia dos líneas, línea mieloide y línea linfoide. Estas líneas mieloides y linfoides, la linfoide me da a todos solamente linfocitos, pero la mieloide, de una célula mieloide vas a sacar plaquetas, eritros y granulocitos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mediante citocinas. ¿Cómo es que no se confunde? Porque son combinaciones tanto de células, de moléculas, como de receptores. Entonces, por eso hago el hincapié de que tiene que ser una combinación de moléculas como tal. Y creo que no lo habíamos visto, se lo habíamos dicho, un receptor y hasta ahí. Pero la realidad es que es un poquito más complejo. También tiene que ver con la parte del marco. No sé qué tanto lo recuerdan, pero ahí traté de acordar un poquito más de eso. Ahora, otra cosa. Si se fijan hasta aquí, nada más hemos hablado de linfocitos que lo que hacen es o destruyen toda la célula o ayudan a que otro la destruya o destruyen lo que está dentro. Pero ¿dónde queda la parte de la memoria? ¿Cómo es que la respuesta inmunitaria, que es de tipo adaptativa, tiene memoria? Los efectores se dividen en, puede estar en memoria y algunos en memoria cuando se ¿Alguien más? ¿Cómo creen que esto pasa? ¿O por qué queda la memoria una vez que se activó una respuesta frente a un antígeno en específico? Por la expresión de coestimuladores. ¿Lo leíste o me preguntas? No, sí lo leí. Ok, ¿sí tiene que ver con eso? ¿Qué más? ¿Qué más creen que pasa? Es muy interesante un coestimulador donde activa entre una célula bacteriana y una glándula eléctrica y que permite el desarrollo de Si nosotros nos ponemos a pensar y podemos decir, bueno, entonces, una célula ya despertó la respuesta inmunitaria, una molécula ya despertó la respuesta inmunitaria, ya me generó cierta respuesta tanto en coestimuladores como en moléculas de expresión, como en liberación de diferentes citocinas. Pero si esta célula se muere, ¿qué queda en el organismo de memoria? Si se mueren las células, queda la memoria. Es que cuando se diferencia, por ejemplo, Exactamente. terminan su proceso, entonces no siempre el cuerpo va a estar en defensa o atacando. Entonces hay una baja y es ahí cuando se empieza el cuerpo en sí le dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Y es cuando se diferencian entre memoria y las que se van a desechar. Exactamente. Si todo esto ya se despertó y ya se hizo toda una respuesta frente a un antígeno, ahora lo que queda es que estas no mueran todas las células. Unas van a morir porque están llevando a cabo la defensa, pero no todas van a morir
Unas van a completar su tiempo de vida media, que va a depender del tipo de célula, algunas 8 horas, 6 horas, 10 horas, etc. Pero al final de cuentas, debido a la expansión clonal, tenemos gran cantidad de estas células. ¿Qué es lo que pasa? Ahora estas células diferenciadas van a diferenciarse específicamente a no ser células efectoras, sino ahora células de memoria, justamente. Y es lo que viene en esta imagen. Si ustedes se fijan ahora aquí, tenemos en ambas una respuesta inmunitaria. Está activada mediante, si se fijan, tiene coestimuladores y tiene la presentación del antígeno y una célula que lo está presentando. Lo está presentando hacia un linfocito virgen. Posteriormente, la expansión clonal hacia diferentes tipos de linfocitos efectores. Y después, ahora sí, una vez que estos linfocitos efectores llevaron a lo que iban a hacer, posteriormente que ya va decayendo la respuesta, que lo que sucede, van a quedar unos pocos. Estas diferenciaciones es lo que hace que esta célula se diferencie a célula de memoria, y gracias a esto, esta parte de estas células bajo esas características es lo que genera la respuesta en la que nos da esa memoria a que cuando se produce. Por eso, ¿se acuerdan que dijimos? Una vez que un antígeno que ya conocíamos ingresa, la respuesta es más rápida. ¿Por qué es más rápida? Porque estos linfocitos ahora ya se encuentran en nuestro torrente y ya están listos ahí. Ya no tenemos que esperar a este punto a que se activen, a que proliferen y lleguen aquí a ser efectores. Ya los tenemos listos. ¿Cómo van a cambiar otra vez? Mediante la superficie de la célula, que es lo que van a expresar en su superficie. ¿Sí me expliqué? Doctora, y bueno, ya cuando está basada en memoria, igual hay una presentación de antígeno, hay una estimulación, todo lo mismo, Sí, pero solo que nada más. no, ya no pasa exactamente todo esto. Sí puede pasar, el sistema lo va a detectar y va a hacer este punto, pero ya no necesita esperarse hasta producir esta molécula para reaccionar, porque ya tiene estas. Y como ya tiene estas están hechas específicamente. Imagínate que esto es el coli enteromorrágica. El coli enteromorrágica ingresó y todo el proceso. Ya el paciente sanó y quedaron sus células de memoria. Imagínate otra vez, se vuelve a contagiar de E. coli enteromorrágica. ¿Qué es lo que sucede? Va a llegar esto y va a pasar esto. Pero estos linfocitos ya se encuentran en el torrente sanguíneo, y como ya se encuentran en el torrente, son específicos para el coli enteromorrágico. Entonces ya no tenemos que esperar los días de la presentación, de la expresión de estos coestimuladores en la superficie, sino que ya se encuentran ahí. Y si ya se encuentran ahí, ¿te ahorras cuánto tiempo? Ya todo un proceso. Una semana de todo ese proceso. En teoría, mientras más esté una persona expuesta a un agente, más rápido va a ser la respuesta. Dependiendo de cada persona. O sea, también depende, y también del tipo de antígeno, porque obviamente hay antígenos más letales que otros. Sí. También tiene que ver con la respuesta inmune de la sobreexpresión de moléculas, porque algunas, por ejemplo, algunas moléculas que son, no sé, por ejemplo el polen, pueden estar 20 personas y nada más una va a tener reacción y las demás no. Entonces depende de varios puntos. Pero en sí, este sería el camino que tendría que seguir una respuesta. Y mientras, justamente es el proceso, por ejemplo, para las vacunaciones, nos exponen a una parte del antígeno y generamos una respuesta. Y gracias a eso ya tenemos este punto de memoria y podemos reaccionar. Hay que recordar también que en algunos casos esta memoria nos puede durar 1 año, 2 años, 3 años. También depende, porque esto también se puede llegar a perder conforme va pasando el tiempo. Y también por regiones, hay regiones que es más frecuente ciertas moléculas, entonces tienen todo un arsenal de moléculas y al final de cuentas, si lo sacas de esa región, pues allá hay otro tipo de enfermedades, hay otra recombinación. Entonces tiene mucho que ver también con la expresión, porque al final de cuentas estas proteínas es por expresión clínica. Entonces también hay cierta información que se va quedando para los que siguen. Entonces es más complejo que eso. Pero esa es la base. ¿Tienen alguna duda?
Entonces, aquí ya se entendió ahora sí lo de la memoria, porque creo que no lo habíamos mencionado nunca justamente hasta este momento. Doctora, pregunta, ya así no me fui. ¿Hay alguna enfermedad que influya en la creación de los linfocitos de memoria? Que influya ¿A que no se generen linfocitos de memoria de ninguna enfermedad? Digo, de ninguna. No, porque los linfocitos de memoria son una diferenciación. Si se refiere usted a algo, por ejemplo, tendría que haber, si se pone usted a pensar, tendría que haber una molécula que fuera única y un receptor único. Si solamente hay una molécula y un receptor y estos se unen, pues esto va a dar igual a esto. Pero si alguna de las dos no está, no podría dar esto. Pero la realidad es que en la vida real eso no sucede, son varios receptores. Y gracias a eso es que el camino puede ser uno, puede ser otro, o pueden ser varios, o entre ellos se ayudan. Y al final de cuentas, todo esto está pasando dentro de nuestro sistema y nosotros ni siquiera sabemos. Entonces, ¿por qué? Porque no es solamente una sola molécula, sino la producción de diversas. Exacto. Ahora, lo que sí es que enfermedades así de algún tipo de molécula, lo que sí pueden generar es un desplazamiento de las células. En lugar de que sea un tipo de célula en especial, puede haber más eficientes CD44 de una línea en especial. Si hay, por ejemplo, una producción menor de algún receptor o una producción menor de una molécula, eso que sea mayor cantidad de una en específico, pero no que me ataque todas en total. Ahí sí ya tendrían que ser enfermedades que afecten la producción desde el inicio de la célula. Desde el inicio, estamos hablando de una diferenciación de la célula, no tanto de su respuesta. Ahora, y otra cosa, hay caminos en donde específicamente estas células de memoria se van a generar entonces de diferenciación, pero también el otro ejemplo es que también hay opción esta misma, pero también que directamente los linfocitos se generen hacia linfocitos sin pasar por ser linfocitos. Eso también es posible dentro del organismo. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de linfocitos de memoria. Algo como lo que usted dice tendría que erradicarlos todos y está complicado, por eso el sistema tiene gran cantidad como de seguros para poder tener una respuesta inmunitaria eficiente. Ahora, mecanismos efectores de inmunidad celular. Todo lo que vimos es respuesta molecular de la inmunidad adaptativa. Ahora, mecanismos efectores de la inmunidad celular. ¿Cómo nos vamos a encontrar con eso? Tenemos aquí de este lado, otra vez de forma bastante sencilla, lo ilustra el libro o el autor, en donde si ustedes se fijan, un linfocito efector de tipo citotóxico, en este caso un linfocito de H1, que es lo que hace unirse a una célula que está expresando el antígeno y posteriormente linfocitos efectores CD4 de H17. Si se fijan, ahora hay dos tipos de linfocitos de cooperador, por eso les decía, hay gran cantidad de combinaciones, en este caso ahora el H1 con el H17, son diferentes tipos de linfocitos. Ambos van a secretar diferentes tipos de citocinas. Y estas citocinas, ahora sí, dependiendo del tipo de citocina y dependiendo del tipo de linfocito, van a generar una respuesta. Obviamente esta respuesta tiene que ser una respuesta eficiente y una respuesta que va a ayudar a la respuesta inmunitaria para destruir. En el caso del H17, la secreción de citocinas lo que hace es aumentar el proceso inflamatorio y la muerte de los microorganismos dentro de la célula. Y de este lado, activación del macrófago. ¿Para qué me activa el macrófago? Para que destruya lo que se encuentra dentro de la célula, porque estamos en respuesta. Si quiero destruir solamente lo que está dentro de la célula o dentro del fagocito, ¿de qué tipo de respuesta adaptativa estamos hablando?
explosiva. No, la respuesta inmunitaria adaptativa a su vez se divide en dos, humoral y celular. Si hablamos de que la célula está destruyendo solo lo que está dentro, celular, y la humoral es la que tenía que ver con principalmente linfocitos B y anticuerpos. Entonces aquí estamos todavía destruyendo solamente lo que se encuentra dentro de la célula. Por eso eran linfocitos de tipo cooperador. Salud. Y acá de este lado tenemos un ejemplo que es linfocito T, perdón, no es cooperador. Ahora, si va a morir la célula, ¿cómo se llamaba eso? Citotóxico, porque tiene citotoxicidad, porque va a matar a la célula. Justamente por eso tenemos aquí muerte de la célula infectada. Célula infectada hace contacto con el linfocito y el linfocito ya no se encarga nada más de activar, se encarga que verdaderamente muera la célula, no solamente como que nada más le da instrucciones o le dice que se active o que se despierte frente a lo que se encuentra dentro. Podemos encontrar, esto es respuesta inmunitaria, ¿qué me dijeron? Celular o humoral. Celular, no se vayan a confundir, las dos son celular, porque las dos tienen una respuesta o de tipo citotóxico o de tipo cooperador, pero son la misma, ¿ok? Es la misma respuesta. Ahora, esta imagen es una secuencia de cuando ahora el linfocito, ustedes se fijan en la parte de arriba, este linfocito T CD4, que en este caso sería un cooperador, lo que hace es reconocer al antígeno en el tejido, lo reconoce y va a activar este macrófago. ¿Qué es lo que pasa una vez que se reconoce y se activa el macrófago? Se van a liberar citocinas, que era lo que habíamos estado ya hablando anteriormente. ¿Qué pasa con estas citocinas? Van a tener cierta actividad en el vaso sanguíneo. Dentro de ellas, por ejemplo, cuando eran citocinas que tienen que ver con el proceso de inflamación, ¿qué harían unas citocinas para ayudar a un proceso inflamatorio? ¿Qué creen que hagan? ¿Qué haría en un proceso de inflamación? Enrojecimiento y comezón. ¿Y qué más? Aumenta el calor. Aumenta la temperatura. Aumenta el volumen, entonces va a haber, o los vasos van a empezar a reaccionar y van a empezar a expandirse. ¿Qué más va a haber? Exactamente. Estas citocinas van preparando el tejido para que una vez que los leucocitos, que ya vimos el tema de leucocitos, ya vimos cuántos se encuentran en el torrente sanguíneo, ya vimos las cantidades y que normalmente están circulando en el torrente sanguíneo. Una vez que son liberadas estas citocinas en el sitio donde se está llevando a cabo el proceso de infección, estas moléculas van a empezar a pasar por el proceso, pero va a llegar un momento en el que van a expresar las selectivas, no sé si ustedes integrinas, que estaban en la superficie, para que finalmente rodaran y luego pudieran atravesar el epitelio vascular y llegar a la infección. Entonces, aquí justamente nada más les estoy recordando eso, claro, es por eso que para que ustedes ahora hagan esa inicial en el que una vez que se vuelve el linfocito, está el macrófago activado, libera la citocina, tiene una respuesta en proceso infeccioso. Por eso al paciente se le ve que está crecido, que está rojo, que está más caliente, etc. Todas esas cosas tienen que ver con esta respuesta química. Y ahora sí, ¿qué estamos diciendo entonces? No solamente es la liberación, sino que entonces el endotelio tiene que tener receptores para esas moléculas para poder interpretar la señal. En el caso del macrófago, también tiene que tener receptores de citocinas para activarse y seguir enviando
son diferentes citocinas y porque cada una de estas células también va a tener diferentes receptores para diferentes tipos de citocina, para saber qué es lo que tiene que hacer con ella. En este caso estamos activando. Ahorita en un momentito más vamos a ver algunas diapos que tienen que ver con el hecho de empezar a disminuir la respuesta inmunitaria. Ahora, también cómo lo hacen, mediante la liberación también de alguna información o de algunas moléculas que ahora le dicen al revés. Ya fue la respuesta de relajación, ahora al revés empieza a contraer. ¿Para qué? Para que empiece ya ese flujo, ya se quita la expresión de las integrinas, selectinas, etcétera, y todo regresa otra vez a la normalidad. ¿Ok? Ahora, ya esto, otra vez, si se fijan ustedes, hay aquí ahora CD40L y CD40. ¿Por qué son 40 y 40L? Porque uno corresponde al macrófago y otro al linfocito, por eso la L, por el linfocito. Prácticamente son los mismos receptores, de hecho ustedes se van a encontrar gran cantidad de ejemplos en su libro o en diferentes libros en donde va a haber diferentes tipos de receptores, CD28, CD15, etcétera, y le ponen la L al linfocito solamente para diferenciar de qué tipo de célula estamos hablando, pero prácticamente son la expresión de uno y otro, solo la diferencia es el tipo de célula. Posteriormente, ahora sí, ya que se encuentran estos coestimuladores, ahora sí, se liberan más citocinas y sigue la activación de diferentes tipos de leucocitos. ¿Qué es lo que hace estas citocinas en un leucocito? ¿Para qué me sirve? Ya vimos para qué nos pueden servir las citocinas en el endotelio, pero en las células, ¿para qué sirven? ¿Qué creen que hagan? ¿Para qué nos sirven estas células o estos leucocitos? Activar el leucocito para que genere una respuesta. Activan el leucocito. ¿Y cuál es la respuesta del leucocito? Atacar el sitio de lesión. Atacar o fagocitar. Fagocita y además liberan gránulos. Si ustedes se acuerdan, estas células tienen gránulos, también pueden liberar gránulos para que sea un ambiente más tóxico y poder erradicar el microorganismo que se encuentra en ese sitio. Entonces ya son diferentes tipos de respuestas que va a generar no solamente a nivel de las células, sino a nivel del tejido y a nivel celular. Ya se empieza a integrar toda la información. Posteriormente, ahora sí, muerte o supresión de ese leucocito. Ese leucocito ya no sobrevive, ya prácticamente hizo su trabajo y va a morir. Y aquí de este lado es una diapositiva que, si se fijan, ahora está liberando específicamente interferón gamma. Si ustedes ven, tienen otra vez el CD40L del linfocito y el CD40 del macrófago. Este macrófago ya tiene su microorganismo ingerido, activado como tal, expresado sus receptores y ahora, así como está, va a generar una respuesta. Para esto tiene que activarse ese macrófago. ¿Cuáles son las respuestas? Porque hemos dicho, no, que respuesta para destruir al microorganismo. ¿De qué respuestas estamos hablando? Y justamente es, acá están las respuestas. Producción de especies reactivas de oxígeno. Se va a producir óxido nítrico y aumento de enzimas que tienen la capacidad de lisar o de destruir. ¿Qué género que activa? Que se empiece a hacer una mezcla de diferentes moléculas para destruir lo que se encuentra dentro de las células, especies de oxígeno, nitritos, etc. Además, secreciones de otras citocinas y aumento de las expresiones de los antígenos que tienen en la superficie. De eso hablamos cuando activamos un macrófago. Y esta es la diapositiva que les mencionaba. Hay dos formas de activar un macrófago. La vía clásica. La vía clásica es cuando este macrófago fue activado principalmente por una molécula de algún microorganismo. Esta vía clásica se activa, se liberan diferentes moléculas y lo activan para generar lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior.
especies reactivas de oxígeno, nitritos, enzimas que son de tipo lesivas para dañar las paredes de ese microorganismo. Y posteriormente, acciones de tipo microbicida o fagocítica. Además, ¿cuál sería la otra forma de activación? Una que es ahora la no clásica y que se le conoce como forma alternativa. ¿Para qué querría el organismo tener una forma que no sea la forma destructiva? ¿Para qué lo va a activar? Se activa, pero ahora para reparación de heridas y para generar fibrosis y además efectos antiinflamatorios. Y aquí es algo muy importante que ustedes sepan, porque yo creo que muchas veces pensamos en un proceso de activación como algo que se activa y ahora es más lesivo. Pero aquí estamos activando, pero ahora se activa para lo contrario, para eliminar o para ir disminuyendo la respuesta de acción microbicida. ¿Sí me expliqué? Entonces, en este caso, si nosotros estamos despertando esta respuesta en la vía alternativa, ya está empezando a resolverse el proceso infeccioso. Y ya en este caso, obviamente, esta activación ya no va a generar, estas moléculas no van a ser iguales a estas. Aquí generamos una activación frente a moléculas lesivas o dañinas para el microorganismo. Aquí generamos una activación, pero ahora se van a producir moléculas, pero ahora estas moléculas van a brindar una información totalmente diferente al sitio en donde se está llevando a cabo la respuesta inmunitaria. ¿Sí me expliqué? En ambas cosas entonces es respuesta. De hecho, van a encontrar cuando veamos autoinmunidad que va a haber algunos procesos que también hay activación, pero esa activación genera que el resultado sea que no suceda nada. Entonces va a estar medio raro, medio curioso este proceso, pero a fin de cuentas así es como funciona la respuesta inmunitaria. ¿Tienen alguna duda de esto? De esta activación. Acuérdense, vía clásica y vía alternativa. Vía clásica, la típica para fagocitar y todo lo que tenga que ver con moléculas lesivas o dañinas para el microorganismo. Vía alternativa para reparación y para disminución de la recabación de más moléculas frente a la respuesta inmunitaria de defensa. Pero y eso se activa a los días, ¿verdad? O sea, la alternativa. Sí, exacto. Todas van a terminar en esto. Inicia siempre en esto, pero va a terminar en esto. Pero también, por ejemplo, cuando tenemos nosotros todo el tiempo tenemos células y estas células, una vez se cumplen su tiempo de vida media, estas células tienen que ser destruidas. Y para no generar una respuesta dentro de nuestro organismo, hay activación de macrófagos. Todo el tiempo nosotros también tenemos este proceso, porque se están destruyendo nuestras células, pero para limpieza, no tanto por una respuesta inmunitaria. Así es. Doctora, pregunta. Un ejemplo de ahí sería lo del átomo, lo del flúor. No traían parte de la vía alternativa. No. ¿Por qué? Porque lo que se supone que es una lesión constante que se busca reparar, pero no se puede reparar. Ok, también tiene que ver con el tipo, sí, a lo que se refiere es al tipo de fibrosis y que se va a generar una capa en donde esta capa va a, ¿cómo decirlo? Sí, es por ejemplo como una lesión y luego a esta lesión vienen los neutrófilos y luego los neutrófilos generan fibrina y después hasta ahí queda el proceso. En esta ocasión, la fibrosis está relacionada principalmente a la degradación de la red de la fibrina. Y la fibrina es una molécula que viene del fibrinógeno. Y el fibrinógeno es una molécula que es soluble. Entonces, como parte de la aseguración que una herida no se pueda volver a abrir, mediante, no sé qué tanto se acuerdan del proceso de hemostasia. En el proceso de hemostasia nosotros tenemos un proceso de coagulación y de la coagulación tenemos la primera fase. Ajá, y esta primera fase
es donde se hace un coágulo. Este primer coágulo es soluble. Si nos quedamos con ese coágulo, nuestro plasma, nuestra sangre es soluble. Y al solo paso de la sangre, este coágulo se va a disolver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De fibrina pasa a fibrinógeno. A través de fibrinógeno pasa a fibrina. Y esta fibrina ahora es una molécula que no es soluble. Entonces, esta molécula necesita destruirse mediante los macrófagos. La van a fagocitar y la van a destruir. Pero hasta ahí queda el proceso. No tiene nada que ver ya con alguna cuestión crónica, vaya, en ese punto específico. Sí, por ese lado es por el que se lo está planteando. Esta imagen ahora resume la producción de diferentes tipos de moléculas por los linfocitos. Y si ustedes se fijan, observen muy bien que el linfocito de tipo 2 ahora hace interleucinas 4, 13, 5, 4, 13, 4, y estas, a final de cuentas, generan una respuesta frente a diferentes, no solamente frente a diferentes linfocitos, macrófagos, etc., sino frente a incluso tejidos y órganos, que creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Yo les decía, estas moléculas son las que tienen la capacidad de generar fiebre, dolor de cabeza, etc. Y justamente esto nos está generando esta respuesta. Si ustedes se fijan, interleucina 4 e interleucina 13 me va a generar secreción de moco. Y esta secreción de moco va a generar también, o además, peristaltis intestinal. Y gracias a esto es una de las respuestas que va a tener nuestra respuesta inmunitaria. Si nosotros tenemos un paciente que tiene secreción de moco, podemos decir, es que el moco, muchas veces les van a preguntar, es que está mucoso. ¿Cómo por qué? Pues ya saben ustedes que es una de las respuestas que se está generando, es una respuesta inmunitaria debido a unas moléculas, en este caso son los linfocitos, se están generando liberación de diferentes interleucinas y esto genera la producción de moco. Y gracias a esto, por ejemplo, en las heces se puede encontrar moco en los pacientes y no tiene que ver con que, pues es que ahí hay un microorganismo, porque muchas veces dicen, es que ya si tiene moco significa que forzosamente hay un parásito, forzosamente hay, a fin de cuentas, esos son mitos. ¿Quién está generando esto? Las interleucinas, y esta es respuesta o parte de la respuesta inmunitaria. ¿Qué nos podemos encontrar también? La desgranulación. Hace rato les decía, las moléculas están granuladas o tienen estos granulitos, algunas con concentraciones más o menos en una molécula o en otra, pero a final de cuentas, cuando la respuesta inmunitaria se despierta, estas moléculas o estas células están diseñadas para desgranularse. Y gracias a esto, estas moléculas son lesivas y lo que tratan es pues, de dañar al microorganismo que se encuentra llevando a cabo el despertar de la respuesta inmunitaria. ¿Qué más nos podemos encontrar? La interleucina 4 reacciona con el linfocito B y este va a producir IgG, principalmente IgG tipo 4 e IgM, que en este caso serían los anticuerpos. Y esta producción de anticuerpos pues, se va a llevar de acuerdo a el antígeno específico. ¿Cuál era este ejemplo que está produciendo, que está haciendo que este linfocito produzca todo esto? El antígeno principalmente, en este caso, un helminto. Este helminto es presentado mediante mi célula presentadora de antígeno, es expresado en la superficie, activa linfocitos T vírgenes, los diferencia, proliferan, estos liberan diferentes tipos de citocinas y podemos encontrar un arsenal de respuestas en nuestro organismo que no solamente tiene que ver a nivel celular, sino a nivel orgánico, por eso el paciente se siente mal, enrojecimiento, etc. Peristalsis en este caso. Otra cosa es que, si se fijan, aquí mismo viene interleucina 4-13 y aquí también, pero si se fijan, aquí tiene que ver con el macrófago. Activación, ¿de qué vía sería esta para la resolución? De vía alternativa. Y de este lado, si se fijan, vienen las mismas interleucinas, pero ahora estas interleucinas no hacen reacción en la superficie del macrófago, sino hacen reacción en la superficie del epitelio intestinal, que
leucinas. ¿Sí me expliqué? Y yo creo que con esa diapo terminamos hoy. Si no tienen ninguna duda, nos vemos nada más siguiente sesión. Vamos a ver este capítulo como en el 14 y 16, ¿no? Para el 14 y 16. Gracias, profesor. A ustedes. Gracias.